¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amigas y amigos televidentes de Acción Deportiva y La Voz del Deporte, bienvenidos a estos programas especiales, bienvenidos a esta secuencia Recordando con el Maestro. Y hoy con una entrevista espectacular siempre al maestro don Alfonso Valenzuela Vera para que nos cuente justamente la historia de notables personajes y deportistas que han tenido pues trayectoria nacional e internacional y que han nacido aquí en nuestra histórica provincia de Pisco. Y ya lo saben, también nos pueden seguir en el YouTube, en nuestro canal exclusivo en deportes, Acción Deportiva Pisco en YouTube para todo el Perú y el mundo. Suscríbete en el canal exclusivo Acción Deportiva Pisco en el YouTube y ayúdanos a seguir llegando a mucho más gente a nivel internacional y por supuesto llevando la noticia y la historia del deporte pisqueño. Estamos ya con nuestro director don Alfonso Valenzuela Vera, vamos a darle la oportunidad para su saludo e iniciar esta secuencia Recordando con el Maestro. Bienvenido. Muchas gracias, amigos televidentes, muy buenas tardes. Mi saludo más cordial para todos ustedes, esperando que las fiestas patrias sean un motivo de unión, de orgullo y de buen ejemplo y que el Perú salga adelante a pesar de tantas dificultades como esta pandemia. Pero usted me invita nuevamente a un relato y yo voy a hacer nuevamente apología de lo que dijo Chabuca Granda. Déjame que te cuente, limeña, decía ella, haciendo referencia de lo que es el Perú, y un embajador argentino en una ceremonia ahí en la Plaza de Armas dijo esta palabra y después decía, déjame que te cuente San Martín. Entonces yo digo, déjame que te cuente pisqueño de lo que yo me acuerdo, ¿no? Correcto, muy bien, así estamos iniciando esta secuencia Recordando con el Maestro. Y hoy tenemos una figura especial, una figura espectacular dentro de lo que es la historia del deporte pisqueño. Y hoy vamos a recordar a uno de los grandes del fútbol peruano, Juan José Muñante. Lo llamaban el Yep por su velocidad y nació en Pisco, orgullo pisqueño. JJ Muñante, uno de los delanteros más veloces del fútbol mundial, y hoy conoceremos parte de su historia recordando con el maestro. ¿Quién fue JJ Muñante? Para mí es una satisfacción poder manifestar acerca de Juan José Muñante, playino, yo también soy playino, él de la calle José Balta, yo de la calle Miguel Grau, aunque él vivió también en la calle Muelle y posteriormente creo que tuvo otro domicilio por situaciones de cambio domiciliario, ¿no? Pero un chico que desde muy temprana edad se dedicó al deporte, él tenía afición por ser atleta, es decir, correr maratón. En esa época que éramos niños, porque yo le llevo a él, soy mayor que él, creo que por 6 años más, bueno. ¿En qué año nace, perdón, JJ Muñante? JJ Muñante nace en el año 1948, si no me equivoco. 48, 49, dice la historia, ¿no? Sí, sí, algo así, sí. Bueno, pero fuimos afines, usted sabe que esas edades, los vecinos de la playa, todos convergíamos al sector de la playa, ¿no? Para jugar fulbito, para correr, para hacer olas, en fin. Y bueno, pues Muñante destacaba por eso que en aquella época había unas ruedas que se hacían correr con un alambre y a correr, pues a ver quién ganaba, ¿no? Uy, correr con Muñante era pues perderlo de vista, él corría en tal forma que era inalcanzable. Sí, era un espectáculo, JJ Muñante. Tuvimos la dicha, tuvimos el honor de entrevistarlo en el año 2017, si no mal recuerdo, en la radio, y fue un acontecimiento porque JJ Muñante se sorprendió que lo llamáramos hasta Estados Unidos, claro, la vez que lloró en la radio, y nos contaba justamente lo que usted nos está diciendo, que él corría por las calles, incluso con una anécdota, dice que había un señor que vendía en su carretilla panes, cariocas, y ellos lo fastidiaban y se iban corriendo y el señor nunca lo encontraba, JJ Muñante. Así que siempre se caracterizó por su velocidad, ¿no? Claro, JJ Muñante era un velocista, pues, ¿no? Él corría toda la playa y había otro velocista que le hacía la competencia, que fue Jorge Redáñez. Mire, los dos terminaron en el fútbol, ¿no? Juan José Muñante, como atleta y como jugador de fútbol, llegó al fútbol profesional. Y Jorge Redáñez también llegó al fútbol, pero no como, vamos a decir, futbolista, sino como gran árbitro. Y Jorge Rodríguez corrió una maratón en donde era para San Silvestre y ocupó un lugar de honor para nuestra provincia. Tanto Jorge como Juan José Muñante, orgullo para Pisco y Juan José, bueno, una calidad mundial, ¿no? Correcto, yo estaba revisando también la historia antes de iniciar la entrevista y encontré que JJ Muñante estudió lo que es ahora el colegio José Latorre Ugarte, del 22455. Antes tenía
tenía otro nombre, ¿no? Sí, inicialmente era la escuela prevocacional. Este colegio primeramente se inició también en parte de lo que era, digamos, la rotonda, y en algún momento estuvo en la playa, mientras se construía las instalaciones del colegio 22455 José de la Torre Ugarte, ¿no? Y bueno, a mí me satisface que allí también Juan José Muñante haya estudiado. Tuve la suerte de ser alumno también ahí, ¿eh? Claro, y luego también pasó en el emblemático colegio, la Gran Unidad Escolar, se le llamaba así antes al Colegio José de San Martín, sí, donde me indica don Antonio de la Cruz, un saludo para don Antonio, nuestro panelista, que fue compañero de aula, compañero de carpeta de JJ Muñante, le decían capichón, creo que le decían a él. Sí, seguramente, ¿no? Bueno, me causa satisfacción que Juan José haya sido pues compañero de carpeta con don Antonio de la Cruz. Dos grandes valores, ¿no? Tanto Juan José en el deporte como también don Antonio de la Cruz también en el deporte, pero en el renglón periodístico y siguiendo las inquietudes de nuestros valores, porque la misión nuestra como periodistas no es ser antagónicos, sino simplemente destacar los valores, aquellos que aparecen y que le dan forma y le dan gloria y prestigio al lugar donde uno ha nacido. Correcto, la velocidad era la característica y la marca registrada de JJ Muñante desde pequeño, pero en Pisco también sorprendía cuando jugaba fútbol, y él llegó a jugar en dos equipos importantes de Pisco Playa, ¿no? Sí, si no me equivoco, o debo estar cierto, miren, tantas cosas he estado que a veces uno puede confundirse. Puedo decir con plena seguridad de que Juan José Muñante destacó en el Sport Pisco y ganó adictos allí. Destacó en el Mariscal Castilla y ganó adictos allí. Cuando usted lo entrevista en el año 2017, mire cómo es, ¿no?, la humildad y sobre todo el cariño. Uno no debe olvidarse nunca de la tierra que lo vio nacer. Se acuerda de Goyita. Goyita era un personaje pues muy carismático, muy querido, ¿no? Y también de Chalanón. Hablar de Chalanón es hablar pues de un muchacho de apellido Tijero, con quien también alterné, con los dos alterné, éramos muy amigos, ¿no? Y bueno, Chalanón, ¿por qué le decían? Porque él hacía una chalana. Chalana era un botecito con el cual uno salía a la mar a buscar qué pescar, ¿no? Y él pues, yo tengo mi chalanón y yo le gano a todo, decía, pero no, y Muñante no me va a ganar acá. Pero a la hora de correr, Muñante ya estaba en el río y él todavía estaba por el malecón. Sí, sí, velocísimo. Hay una historia que narran justamente la gente de Pisco Playa, que hablan que cuando Chalanón iba al muelle de Pisco para salir justamente a las Islas Chincha, las islas que están cerca de Ballesta, las Islas Chincha, iban a ir a pescar, siempre iban, plan de 4:30 de la madrugada, 5 de la mañana, oscuras, y veían ya a un jovencito corriendo a orillas del mar. Y los tijeros decían, oye, ¿quién es este muchacho? Ah, él es el hijo del señor que vive acá, y comenzaban a hablar, ¿no? Y era JJ Muñante, y le pasaban, y JJ de Chalanón le decía, ¿qué hace por acá? Me voy a pescar, y él ya estaba corriendo. O sea, y la gente decía, este muchacho va a ser bueno, este muchacho va a llegar a triunfar, y finalmente llegó, ¿no? Claro, sí. Bueno, la característica de los pisqueños, especialmente los de Pisco Playa, tenía ese fundamento de que precisamente la playa era la que daba lugar a la fortaleza física y también al desarrollo, vamos a decir, atlético, ¿no? Por eso refería pues también a Jorge Redañez. Yo creo que si en este momento me están escuchando los vecinos de la playa, muchos de ellos contemporáneos míos, van a emocionarse y alegrarse de ello, porque yo no me olvido de ese núcleo familiar que había pues en la famosa calle José Balta, la calle Demetrio Miranda, la Miguel Grau, o la calle Muelle, o el sector que correspondía a Leticia, o bien lo que era la espalda de la avenida San Martín Bolognesi. Allí se reunían el famoso Telefunken, por eso que el Sport Pisco salió de ese sector, y Mariscal Castilla también, ¿no? Claro, hay historias que narran justamente de la velocidad de JJ Muñante, el Jet Muñante, que es el día de hoy nuestra concentración en este tema de Recordando con el Maestro, y hablan pues las historias de aquellos personajes que vieron a JJ Muñante cómo correr solo a orillas del mar y cómo corría de muelle a muelle, en toda la orilla del mar, e incluso se iba hasta Caucato. O sea, él mismo se creaba una maratón, él solito con un amigo más iban y venían como si nada. O sea, se pasaban kilómetros corriendo en la arena, que es muy difícil a correr en pista o en una zona normal,
y bueno, pues tenían una velocidad impresionante. JJ Muñante, que ya en el fútbol también lo hizo grande en Pisco, ya con el Mariscal Castilla y con el Sport Pisco, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Cuando ya Muñante forma parte de los equipos de Lima, en alguna ocasión que vino de vacaciones a Pisco, vino no solamente solo, vino ya con algunos jugadores a los cuales los invitaba a la playa. Lo mismo sucedía con David Franco o el mismo Carlos Bravo, que son pisqueños, ¿no? Carlos Bravo de Pisco Playa, David Franco del sector de Pisco Cercado, allá en Pisco Pueblo. Y yo, bueno, acudía por ahí y me admiraba de ver que venían pues con jugadores que formaban parte de la Alianza Lima, del Municipal, por los cuales ellos jugaron, o viendo los equipos de segunda como el Juventud Gloria, el Sucre, ¿no? Y tener yo los veía pues solamente a través de la fotografía, tenerlos en vivo y en directo ahí en el sector de playa. Y es que, ¿qué pasaba? Que nuestros comprovincianos los traían porque Pisco era un atractivo, siempre lo ha sido, el sector que corresponde a Pisco Playa con el Malecón Miranda, el Muelle Fiscal, ¿no? Una oportunidad vino el Sporting Cristal con toda su figura y recorrían justamente el Muelle Fiscal porque era un motivo, un atractivo turístico por la situación de embarque y desembarque y la pesca, y en eso estaba Juan José Muñante también. Cuenta la historia también de JJ Muñante, cuenta la historia que luego de triunfar en el Sport Pisco con su velocidad, en lo propio de Mariscal Castilla, y donde él era suplente de Goyita. Él era suplente de Goyita, Goyita Reyes en Mariscal Castilla, y luego pues Reyes, claro, hermano, ¿no? JJ Muñante luego pues ya consigue la fama y todo lo demás, pero cuenta la historia que se lo llevan a Lima, ¿no? Al colegio Guadalupe. Creo que Alejo Bravo tiene mucho que... Nos los contó JJ Muñante. JJ Muñante nos lo contó en la radio, en aquella entrevista que le hiciéramos, que Alejo Bravo fue justamente el promotor de que él vaya a Lima por haber conversado con José Chiarella, que estaba reportando jugadores, ¿no? Sí, José Chiarella era justamente el director técnico, pues él lo llevó, y también después de la gran campaña que tuvo en Nuestra Señora de Guadalupe, Chiarella lo incorpora pues al Sport Boys. Fue muy muchachito, ¿no? Porque antes de eso, Muñante jugó también por la selección de Pisco. Recuerdo mucho que una de las primeras transmisiones que hicimos desde el Picasso Perata de Ica para Pisco, para Radio Internacional de Pisco, ahí fue pues Muñante y toda esa pelea de jugadores que tenían que jugar con la selección de Ica. Y ahí estaba también don Pepe Nespral, que alentaba justamente al conjunto pisqueño. Y ese amor de pisqueños que siempre nos mantenía unidos, y que eso debe continuar, y esto hay que decirlo, ¿no? Porque a veces veo yo ciertas diferencias que me parece que corresponden ya a otros orígenes y no al nuestro. Hablar de Pisco es hablar de unión, es hablar de concordia, es hablar de paz. Pero en los últimos años, sea tal vez por la misma situación que hemos atravesado, dificultades, de repente ha sido un poquito esa esencia. Pero cuando hay esas raíces, siempre queda, ¿no? Entonces, el pisqueño ha sido siempre pues acogedor, ¿no? Y eso se mantiene. Bueno, cuéntenos esa historia de que lo llevan a Lima, al Colegio Guadalupe, y donde se consagra JJ Muñante con otros pisqueños también, que usted nos va a contar, en ese famoso campeonato sudamericano escolar, donde el Guadalupe, con Muñante y otros pisqueños más, goleaban a cuanto rival tenían al frente. Sí, esto es muy interesante, ¿no? La vez pasada hablamos acerca de la selección de Pisco 54 y que me sorprendía cuando veía los periódicos, ¿no? Pero en esto de la época de Muñante, ya en el campeonato sudamericano escolar, jugando por Nuestra Señora de Guadalupe, él estuvo actuando ahí sensacionalmente como puntero derecho. Pero teníamos en el fondo un gran defensa, que era Fernando Grigoletto. Pisqueño también. Pisqueño también. Y teníamos en el centro a Nicolás Allen. Nicolás Allen era el hombre gol. Ese equipo de Nuestra Señora de Guadalupe enfrentó a los mejores de Sudamérica y los goleaba. ¿Y quién era el goleador? Era Nicolás Allen. ¿Quién le ponía la pelota? Muñante. ¿Y quién defendía atrás? Grigoletto. Era un equipazo. Ahí estaba Lucho Lafuente también. Lucho Lafuente, estaban otros más ahí, bueno, no recuerdo, pero dice que este equipo del Guadalupe hacía delirar a la gente que llenaba el Estadio Nacional, e incluso se dieron el lujo de golear. Creo que han sido pocos los equipos peruanos en Copa Libertadores, selecciones que han podido golear a un equipo brasileño. Y en ese campeonato sudamericano, ese equipo de Guadalupe le hizo un baile al colegio de Brasil, y con gran actuación de los pisqueños, pues JJ Muñante, el Turco Salén y Fernando Grigoletto, y gran actuación del príncipe Lucho Lafuente también, ¿no? Es que
la velocidad de Muñante obligaba a que el equipo vaya en avanzada siempre y obligaba a que Nicolás Allen se metiera pues también por el centro y entonces muchas veces pues le ponía la pelota a Muñante a Salen para que él haga los goles, ¿no? Por eso goleador de ese equipo de Nuestra Señora de Guadalupe salió Nicolás Allen. Después de eso, con un ojo avisor muy oportuno, siempre así fue José Chiarella, ¿no? Todos tenemos virtudes y errores, de repente se equivocó con algunos, pero aquí acertó. Se llevó a este Muñante y lo propio a Salen para el Sport Boys, ¿no? Y mientras que el Grigoleto fue al Mariscal Sucre, donde destacó con Goizueta, que llegó a México 70. Luego pasa a la U también en este Grigoleto, ¿no? Sí, también, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muñante tuvo una gran actuación en el Sport Boys. Tanto es así que los periódicos siempre, nosotros los pequeños pues contentísimos, hasta que la U lo contrata y deja el Sport Boys y va a Universitario. Y no quiero dejar pasar este momento porque para mí tiene un gran significado. Yo dije, bueno, si Muñante va a jugar en la U y ha tenido gran actuación, ¿y nosotros qué hacemos acá? Hay que ir, vamos a cometer el atrevimiento de buscar una radio en la capital y transmitir para los pisqueños. Así que nos fuimos, me fui con Tomás Muñoz Reyes, ¿no? Era pues periodista del diario Noticias, y fuimos allá y nos presentamos a presentar nuestro saludo al programa Pregón Deportivo de Óscar Artacho. Ahí estaba Lucho Vélez, toda esa playa de Miguelito de los Reyes, Raúl Guiburo, Carlos Alberto Sosa, ¿no? Ángel Serván, me estoy acordando, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, precisamente el hermano de Óscar Artacho, Lucho Vélez, nos dio acogida y una vez que venga Óscar, para que ustedes saluden a todo el Perú y a su tierra querida. Y así ocurrió con Óscar Artacho. Por eso yo recuerdo mucho, porque estábamos en el Estadio Nacional y ahí sorprendentemente, porque no era justamente, no teníamos en programa de que don Óscar nos entrevistara, entonces ahí para justamente dar referencias de Muñante y ver su actuación ante el equipo de la U, que él debutaba en el Sport Boys. Claro, era motivo de ir a Lima, ¿no? Para la prensa, en ese caso de ustedes, con la voz del deporte, y ya iban a seguir a un pisqueño que estaba llenando los titulares de los periódicos, de las revistas. La rompió en el Sport Boys, porque ahí había una revista Goles y había también otras revistas donde en la portada salía la imagen de JJ Muñante en el Sport Boys, y eso era pues un motivo de orgullo para todo Pisco, ¿no? Sí, indudablemente que por estas actuaciones de estos valores pisqueños, aparte de lo que usted podía conversar de su labor, digamos, su actividad laboral en la banca, el comercio o en el puerto, no podía dejar de conversar de estos valores de Pisco y cómo las nuevas generaciones se sentían. Yo también puedo ser como él, ¿no? Yo también puedo arribar, sí, pero tiene que tener disciplina, y todo el mundo se sentía pues capacitado, es decir, henchidos de emoción, ¿no? Así era el pisqueño, bien, digamos, en este caso, alegre por estas actuaciones de estos muchachos. Luego pasa a Universitario de Deportes, donde ya JJ Muñante ya tenía un nombre ganado, había hecho una muy buena actuación con Sport Boys y ya pasa a uno de los equipos populares del fútbol peruano, y en Universitario encuentra pues a jugadores famosos, ¿no? Que ya pues eran parte de la selección, y JJ Muñante encajó muy bien en Universitario de Deportes, ¿no? Llegando incluso a competencias internacionales, ¿no? Sí, yo recuerdo que Muñante, cuando estuvo en el Sport Boys, tenía como director técnico a José Chiarella, también estuvo Tito Drago en algún momento como director técnico de Sport Boys, lo tuvo a su cargo, y cuando aparece Muñante, aparece otro velocísimo, Cachito Ramírez, pero era mucho menos que Muñante, ¿no? Porque Muñante tenía más carrera, pero yo conversé inclusive en una oportunidad con Cachito, y bueno, Muñante fue marcándose con paso, ¿no? Entonces, cuando se da su participación, él en el Sport Boys, como decía, en el 79 pasa a la U y con el Universitario de Deportes llega a ser subcampeón de la Copa Libertadores, ¿no? A nivel sudamericano, ¿no? Año 72, un equipazo Universitario de Deportes y con el pisqueño JJ Muñante, en aquel equipo donde la U por poquito se corona campeón de Copa Libertadores. Nos faltó simplemente el puntillazo final, pero ese equipo de la U, ese equipo crema con JJ Muñante, con Techera, con Ramírez, era para campeón, ¿no? Era para lograr el título, pero lamentablemente no se logró
logró el objetivo, pero JJ Muñante ya deslumbraba, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Ya los ojos del mundo estaban sobre un pisqueño, JJ Muñante. Por supuesto que sí, y como digo, no, aquí había pues la aspiración de otros muchachos, y él tenía dos hermanos, ¿no? Era Enrique y Frix Valareso. Que también eran veloces, ¿no? Sí, velocísimos como él, llegaron a destacar en el equipo de Alianza Lima, ¿no? Le faltaba, me decían, un poquito de técnica, ¿no? Que sí la tenía JJ Muñante, por ejemplo. Exactamente, tenía técnica, velocidad y sobre todo inteligencia para poder desplegar. La característica de Muñante era correr por la banda y luego entrar en diagonal, ¿no? Esto dio lugar para uno de los famosos goles que hizo allá en México, ¿no? Así es, uno de los... Y esa historia de México, porque luego de estar en la U, donde él ya se consagra como titular, hace muy buenas jornadas en el fútbol peruano, llega a ser subcampeón de Copa Libertadores de América con Universitario de Deportes, ingresa ya a la selección nacional. En México lo llaman. El fútbol mexicano quería levantar, quería encontrar grandes figuras, y uno de los que es llevado a México es JJ Muñante. Sí, esto sorprendió a todos. ¿En qué año se va a México, JJ? Aquí apunté en el año 1973. Va al Necaxa de México. O sea, luego de haber sido subcampeón de América. Luego de haber sido subcampeón de América. A mí me sorprendió porque yo miraba, haciendo una acción retroactiva, hemos tenido al primer pisqueño que abrió el camino para Europa, que fue Nateri, y ahora va Muñante al fútbol mexicano. Y yo comenzaba a buscar referencias, y México no estaba mal, pues México estaba bien, era potencia mundial también, en lo que corresponde pues al fútbol. Y luego pues allí en México tiene una campaña del año 75 al 80, forma parte del Pumas de México. Luego del 81 al 82 por el Tampico. Ahí quiero hacer un hincapié, porque también ya en esa época me acuerdo algo de todo esto, porque ya yo ya estaba también siguiendo, ¿no?, el fútbol internacional, y en México se habla linduras de JJ Muñante. Incluso dicen hasta ahora Televisa hace un par de años habló, bueno, luego de la muerte de JJ, que uno de los mejores goles del fútbol mexicano fue el que anotó el peruano JJ Muñante, denominado un poema de gol, por la manera como se cristalizó la jugada, la concepción de la jugada, y cómo la define el equipo de los Pumas con JJ Muñante, ¿no? Que hacía diablura por el costado izquierdo, por el costado derecho, dominaba las dos piernas, ¿no? Claro, ya el fútbol estaba cambiando, porque ya el fútbol ahora es de sistemas, ¿no? Es una profesión a la que se debe el factor táctico, el sistema de planteamiento, el 4-2-4, 4-3-3, antes era más que el 2-3-5, en fin. Muñante, como decía hace un momento, tenía la característica de correr por la banda, luego ingresar en diagonal y ahí ensayar unos remates bien de derecha o bien de izquierda, o simplemente la desfasaba a un compañero. En ese golazo que usted dice, él va por la banda, entra en diagonal al centro, la corre a la izquierda, su compañero la recibe y se la devuelve, y él con toda tranquilidad, mirando la ubicación del arquero, la coloca en un gol, como dicen los mexicanos, de poema, ¿no? Claro, un poema. ¿Por qué? Porque a la velocidad que iba Muñante, o sea, dribleando y corrando en diagonal, se la toca un compañero, se la regresa, el que menos la patea en primera, pues no, como más velocidad, ¿no? La patea o le engaja o le pegas un remate a como vaya, como dicen, pero Muñante no. Muñante en primera lo que hizo es levantarle la pelota con una técnica espectacular al arquero y anotó un golazo de aquellos. Pues en ese equipo de los Pumas, que según cuenta la historia, lo contrata a JJ Muñante luego que el América de México, que era el equipo más famoso, no lo ficha, o sea, no lo concreta su contrato, porque decía, no, yo tengo otra estrella que puedo pagar más, y Muñante escuchó y dijo, bueno, entonces se fue. Y cuando él llegaba a su concentración, un dirigente de los Pumas, que era un señor dedicado a la tauromaquia, los toreros, muy querendón de ellos, lo contrata, y sin saber que Muñante iba a ser famoso en los Pumas, porque los Pumas no gozaban de tanta fama, ¿no? Claro, así es. Bueno, entonces ahí en los Pumas pues él marca historia, y esta es una referencia que lo hace ídolo, ¿no? La gente comienza a quererlo porque el Pumas no estaba pues considerado y catalogado como uno de los mejores equipos de México. Sin embargo, Muñante lo llevaba de la mano. Él ponía velocidad, hacía goles y arengaba a sus compañeros. Y eso me hace recordar la infancia, ¿no? Porque fíjese, cuando niño, él no era de perder. Él buscaba que ganar, o sea, tenía objetivos y tenía metas. El objetivo era correr, la meta, llegar primero, ¿no? Entonces, en este caso,
ocurrió lo que usted señala, de repente no lo quisieron en un club, y el otro que era de la tauromática lo contrata y sin imaginarse que él iba a ser el eje para hacer famoso a esa institución. Y ojo que en los Pumas, JJ Muñante hace famoso a un gran goleador de México y del fútbol mundial, el gran Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, que fue goleador luego y trascendió a nivel mundial en el Real Madrid, aquel de los goles y que celebraba dándose volantín en el aire. Ya vamos a ver esos goles, o estamos viendo esos goles, pero a ese delantero JJ Muñante lo hizo famoso, para que vean la trascendencia que tenía el pisqueño JJ Muñante. Ya era famoso y ya venía la selección peruana y la clasificatoria para el Mundial de Argentina 78, donde se consagra Muñante, pero en la eliminatoria para Argentina anota un golazo también Muñante, ¿no? Sí, fue ante Chile precisamente, ¿no? Y sorprendió a todos. JJ Muñante, por su velocidad, hizo un ingreso y, para sorpresa, era derecha, y con la izquierda le mete el gol a Chile, ¿no? Un golazo. Pero yo quiero hacer referencia, por todo lo que estamos indicando, Muñante ha debido ser homenajeado acá en Perú. Creo que no se le hizo el homenaje que realmente él merecía, pero que en México sí se lo han hecho cuando ha muerto. Pero los pisqueños también hemos debido hacerle un homenaje. Cuando yo supe de que Muñante, luego de haber sido subcampeón con la U, venía a Pisco, yo lo busqué conjuntamente con mis compañeros del programa para hacerle una entrevista con grabador y todo. Y bueno, cuando llegamos, Muñante estaba muy agotado porque había sido entrevistado, recién llegaba de viaje, no pudo atenderme, y después en la siguiente oportunidad tampoco, pero no se escapó de la inauguración de un campeonato interandino, ¿no? Los amigos interandinos lo comprometieron y lo trajeron desde Lima para la inauguración de ese campeonato, y ahí tuve la suerte de poder anunciarlo y de poder pedirle a la gente que lo homenajeara, porque era no solamente un futbolista, era un pisqueño que ponía en grande a nuestra provincia, y ahí se lo hizo el homenaje. Recuerdo a Muñante, que llegó bien internado, en medio del aplauso, y toda la gente lo quería pues acercarse y abrazarlo. Es verdad, se le debe de hacer un homenaje. No se le hizo un homenaje en vida a JJ Muñante. Me acuerdo mucho de la entrevista que le hicimos nosotros en radio para Acción Deportiva. A él le gustó muchísimo, quedó encantado, agradeció a miles al programa, lloró muchísimo en la radio en aquella entrevista que le hiciéramos, y él dijo: con esto yo me llevo a mi Pisco en mi corazón. Nunca me olvidé de Pisco, dijo JJ Muñante. Me acuerdo mucho en esa entrevista, donde le mandó saludos a sus hermanas. Claro, se puso a llorar, se emocionó, y él sentía eso como un homenaje. Yo creo que las autoridades deberían, el estadio o un complejo deportivo, qué sé yo, un colegio, denominarlo como nombre JJ Muñante, en honor a este gran hombre que dejó en alto el nombre de Pisco, ¿no? Y ese golazo frente a Chile en esa eliminatoria para Argentina 78 fue algo premonitorio de lo que ya íbamos a ver en el Mundial, donde JJ Muñante se luce al lado de Cubillas, de Cueto, de Velázquez, ¿no? De ese equipo que trascendió pues en el Mundial de Argentina, ¿no? Claro, porque no desentonó, por el contrario, él con la velocidad que tenía prácticamente los jalaba, no les daba oportunidad para que estén en el pensamiento un poquito motorrodo, sino un pensamiento ligero y poder hacer las cosas más rápido, sorprendiendo a los rivales. Por eso... Hablando de pensamiento, acuérdese usted del gol de Perú a Escocia, el tiro libre, donde se ve claramente que Muñante le habla y le dice a Cubillas, le indica la jugada, lo que él tenía que hacer, y Cubillas anota un golazo, ¿no? En aquel partido frente a Escocia, ¿se acuerdan? Finalmente por Universitario y por Sport Boys del Callao. Sí, efectivamente, sí. Sí, en el 83 y 84 jugó medio año por el Sport Boys, medio año por la U, y ahí se fue a México, y de México se fue a Estados Unidos, donde radicó. Pero ya Muñante padecía de algunas enfermedades, ¿no? Algunos cánceres que tenía, y hubo un médico que osadamente, hay algunos profesionales muy crudos, y le decían: pero usted ya debe morir si tiene tantos cánceres. Y él respondió, y usted me va a ayudar en esto, que él tenía, digamos, una ley que le habían enseñado, ¿no? Ley de vida. Una ley de vida, y decía: el que quiere morir, se muere.
el que se quiere enfermar se muere, y yo no me voy a morir. Y efectivamente esto sorprendió, porque mire cuánto tiempo duró Muñante, porque él no quería morir ni aceptar que estaba enfermo, ¿no? Así es, él hasta los últimos días de su existencia seguía con su academia en Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde estuvimos nosotros también en el año 2016, tuvimos la oportunidad de buscarlo, pero bueno, Estados Unidos, Miami, una ciudad inmensa, pero sabíamos que Muñante radicaba en Miami y él nunca dejó a sus niños. Siempre estuvo ahí al lado de ellos, a pesar de que le diagnosticaron cáncer y se fue complicando, pero él decía esa frase célebre, ¿no? El que quiere morirse, se muere. Yo quiero vivir. Y mientras esté con vida, voy a estar al lado de mi academia. Eso era lo que decía siempre el gran JJ Muñante, una de las glorias del fútbol pisqueño y del fútbol peruano. Y muy católico como su mamá, que tuve la suerte de conocerla, la señora Isabel, y también de sus hermanas, me acuerdo, Felicinda y Marcela. Yo estudié con una de ellas inclusive, y muy católicas. Y lógicamente cuando uno tiene fe en Dios, no hay cosa difícil que se pueda presentar, ¿no? Porque el único que le debe tener miedo a uno es a Dios, porque Él es el único dueño de nuestra existencia, de nuestra vida. Y si yo tengo fe y yo no puedo pensar que me voy a morir, no. Sí, aceptar las dificultades que se presentan e iniciar una lucha como la que hizo él, ¿no? Hasta el último luchó, y cuando ya pues hubo que partir, hay que aceptar también eso, ¿no? Claro. Él muere a los 70 años, si no me equivoco. 70 años, sí. 70 años, falleció el gran JJ Muñante en Miami, Estados Unidos, y ya en la parte final de este recuerdo, recordando con el maestro, quiero recordar una frase célebre de César Luis Menotti, uno de los grandes entrenadores del fútbol mundial. Para él, JJ Muñante es uno de los 7 mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Lo dijo César Luis Menotti, gran técnico argentino. Sí, muy bueno, celebrado, porque ha sido un gran técnico, usted lo dice, de mucho planteamiento, mucha táctica, de mucha inteligencia, de repente una figura no muy apropiada para el fútbol, pero el hábito no hace al monje, ¿no? Como se dice. Entonces, él demostraba pues en el terreno lo que él sabía para poder orientar y dirigir a sus jugadores. Yo no quiero olvidarme, y le doy gracias a Dios que me acuerdo ahorita, que él tuvo un tío que en Ica destacó como el mejor basquetbolista de Ica. Era Chano Muñante, el gran Chano Muñante, que también en fútbol destacó acá en Pisco. Yo recuerdo las ocasiones que estuve al entrenar en Ica, allá los deportistas iqueños lo recordaban mucho a Chano Muñante. Y su padre, Homero, que llegó a ser un destacado futbolista, creo que en el Sport Pisco y el White Star, ¿no? Hablar pues de la trayectoria de Muñante es hablar, pues mire, hemos hablado de Pisco Playa, hemos hablado de Marqués de Mancera, de la calle. ¿Por qué? Porque está relacionado justamente pues Muñante, Grigoletto del sector de Mancera, Zúñiga, Nicolás Allen, sector del mercado, porque su madre era comerciante, su padre también, ¿no? Y él pues un playino, como muchos, de gran arraigo, que comía mucho pescado y la sabrosa chuita también. Muy bien, claro, efectivamente, gran JJ Muñante, tremendo personaje, hombre que se entrenaba solo a orillas del mar, hombre que jugó en Pisco por el Sport Pisco, por el Mariscal Castilla, y luego triunfó en Sport Boys del Callao, Universidad de Deportes, el fútbol mexicano, en el Necaxa, lo propio en los Pumas de México, en el Tampico, y bueno, figura mundial por haber actuado también con la selección peruana en el Campeonato Mundial de Argentina 78 y ser considerado como uno de los mejores. Bueno, parte final, ¿algo más que quiera usted agregar de JJ Muñante? Bueno, a JJ Muñante le decían el Jet, muchas veces no ponían su apellido, va a jugar el Jet, decían. Y es que en esa época estaban de moda esos aviones Jet, ¿no? A chorro, a propulsión, y justamente pues hablar del Jet es hablar pues de una cosa que sale disparada, y así salía pues Muñante. Bueno, aunque en México le pusieron la cobra también, ¿no? Le pusieron, claro, por eso que yo le digo el zigzag. Correr, digamos, en la banda, meterse en diagonal, después esperar, ¿no? Claro. Es una cobra. Bueno, para mí ha sido muy grato esta referencia. Caramba, dice usted que recordar es vivir, y creo que sí. Han habido momentos en que me he sentido en esa niñez, porque fui parte de la niñez de Muñante, yo mayor que él, y después seguir su carrera, ¿no? Yo tengo que agradecerle una oportunidad cuando estuve en Ica, en que prácticamente íbamos a transmitir un encuentro que iba a jugar él por la selección, y se me iba a impedir, ¿no? Y toda esa delegación pisqueña en la tribuna reclamaron, y bueno, y después vino, pues, todavía estaba comenzando, pues, ¿no? Y entonces esto hizo que nos
uniéramos más los iqueños y los pisqueños. Yo quiero expresar aquí un reconocimiento muy especial a Juan José Muñante. Ahora está en la gloria de Dios, allá Dios le ha dado el premio que de repente acá no hemos oído darle. Un reconocimiento a su familia, seguramente están escuchando, y a todos los deportistas que de las épocas en las que él actuó fueron copartícipes de estas glorias, de estos triunfos que él supo lograr no solamente para sus clubes, sino también para el Perú y para Pisco. Un fuerte abrazo a todos, unas felices fiestas patrias. Hay que seguir luchando por el Perú, en el deporte, en el trabajo, en el arte, en la cultura, en el folclore. Muy bien, gracias a nuestro director, don Alfonso Valenzuela Vera, y esta secuencia especial recordando con el maestro un gran tema, JJ Muñante, una nota imperdible. Esta entrevista para tenerla en la biblioteca, para recordarla siempre y sobre todo para recordar a gran JJ Muñante, que tuvimos la dicha de entrevistarlo y la dicha de saber de él en su momento cuando estuvo ya en Miami, y donde nos contaba lo que él sentía por su provincia, siempre teniendo a Pisco presente en su corazón. Gracias por seguirnos, ya lo saben, síganos también en nuestro canal exclusivo de deportes, Acción Deportiva Pisco, en el YouTube. Suscríbete y ayúdanos a seguir llegando a más gente en todo el mundo. Volvemos con más historias.